La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Se acercan ya las fiestas de Navidad y el final del año y toda la intensa actividad política y judicial de días anteriores se reduce a marchas forzadas. En su lugar entramos esta semana en el territorio de los balances, de lo que se ha hecho en 2024 y de lo que se hará posiblemente en 2025. Hoy es el último Consejo de Ministros del año, en el que va a seguir una comparecencia del presidente del Gobierno. La podrán seguir aquí en directo a partir de las 12 de la mañana, pero toda esta serie de valoraciones políticas está lejos de ser solo el trámite propio de la época. El Gobierno sabe que llega hasta aquí con algunos desafíos a los que desde hoy quiere hacer frente con varios guiños. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Hay una agenda judicial cuyo desgaste debe gestionar, una relación entre los propios socios que dejó muestras de desgaste la semana pasada y otra, la del Gobierno, con sus propios socios, que es la que decidirá qué ocurre con los presupuestos y que se va a mimar de nuevo desde el Consejo de Ministros. Sí, el Gobierno va a aprovechar esa última reunión del año para cumplir con algunos compromisos como la creación del nuevo gravamen a las energéticas pactada con Esquerra, Bildu y Benegal, la suspensión de los desahucios acordada con Podemos o la desclasificación de documentos sobre los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils que lleva meses reclamando Junts. Avances con los que el Ejecutivo quiere allanar la negociación de los presupuestos, pero que son insuficientes. Sánchez va a cerrar el curso con las cuentas prorrogadas y con los socios parlamentarios elevando el precio para iniciar la negociación. Este fin de semana, tanto el líder de Esquerra como los de Puigdemont han vuelto a insistir en que para abrir esas conversaciones el Gobierno tiene que cumplir con todos los asuntos pendientes, pero a pesar de la agenda judicial y de las tensiones de la mayoría de la investidura, el presidente hará hoy una lectura en positivo del cierre del curso, pondrá en valor la buena marcha de la economía y defenderá que a pesar de los problemas para alcanzar acuerdos, el Gobierno ha sido capaz de aprobar 25 leyes en este primer año de legislatura. Seguimos, Guille, en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Una de las claves, pues, será dar con el punto que ahora parece imposible en el que se encuentren los socios en materia fiscal. Pero no solo, porque este Consejo de Ministros también va a servir para dar recorrido a lo que se ha llamado el escudo social. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Los descuentos para el autobús o el cercanías, las ayudas de la DANA, la protección para quienes tienen una hipoteca. Todo eso va a la mesa del Gobierno esta mañana. Jordi Fàbrega. La prórroga durante 6 meses de las ayudas al transporte público es la fundamental de las medidas del escudo social que el Gobierno va a prorrogar hoy en el Consejo de Ministros. Será una prórroga de 6 meses por ahora, hasta junio, que se acompañará del mantenimiento para todo el año que viene de la imposibilidad de desahuciar a familias en situación vulnerable. El Consejo de Ministros también tiene pendiente extender al año que viene el escudo anti-OPAs que permite al Ejecutivo tener la última palabra en los casos en los que una empresa extranjera quiere comprar una compañía española, y también se mantendrán en 2025 hasta junio los descuentos del bono social y durante todo el año el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios. Lo que el Ejecutivo ya ha dicho que no va a continuar son las rebajas en el IVA de los alimentos básicos y de la luz, ni tampoco las ventajas para que los hipotecados puedan cambiar su hipoteca de variable a fijo o amortizar parte de la cuota de manera gratuita. El año, decíamos, termina para el Gobierno con la mezcla de las previsiones macroeconómicas que le dan oxígeno y la presión judicial con la que la oposición trata de asfixiarle. Así que el Ejecutivo, el PSOE, en realidad no piensa solo en sus socios, también en la clave interna. Poco a poco vamos conociendo en qué se traduce la idea de renovación que transmitió el presidente Sánchez en el Congreso Federal, que le volvió a nombrar secretario general socialista. Ahora sabemos que Pilar Alegría, la hasta ahora ministra portavoz, da el salto para disputar el liderazgo del partido en Aragón. Otra ministra para asumir el mando de otra federación crítica. El que hizo también Óscar López, que ha desembarcado en Madrid, pero los cambios no van a terminar aquí. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Pilar Alegría ya ha dado el paso para tratar de liderar el PSOE de Aragón en manos ahora del crítico Javier Lambán, y con ella ya son 3 los ministros inmersos en ese plan de Sánchez para renovar el partido en los territorios y recuperar el poder autonómico en 2027. Pero todavía podría haber una cuarta. Varias fuentes confirman a la SER que la vicepresidenta Montero es una de las opciones que se barajan en Ferraz y en varios sectores del PSOE andaluz para reflotar el partido en su federación más importante. La propia Montero por ahora se descarta y hay voces
portavoces que creen que ya tiene demasiadas responsabilidades como número 2 del Gobierno y del PSOE, pero aún así las fuentes consultadas señalan que se le está intentando convencer a ella y al actual líder, Juan Espadas, para que renuncie a la reelección y evite la confrontación. También en Castilla y León hay movimientos para convencer a Luis Tudanca de que dé un paso a un lado tras su enfrentamiento con Ferraz y facilite una candidatura de unidad con un nuevo líder. También el otro socio del Gobierno, Sumar, quiere revisarse internamente después de una etapa de desgaste. Las encuestas le dejan lejos de sus resultados del 23 de julio. El caso Rejón va a ir reapareciendo en la actualidad en los próximos meses y toda esa convulsión, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Se va a ir reflejando en un reequilibrio de las fuerzas que conforman esta plataforma, que conforman Sumar, una nueva ponencia política con la que dice Sumar espera reinventarse. Sí, en esa ponencia que se va a aprobar en la Asamblea de marzo, Sumar seguirá apostando por formar parte de una coalición de partidos en la que la formación de Yolanda Díaz sea uno más, en igualdad de condiciones con el resto y sin más peso tal y como ocurre ahora. Por ejemplo, para la elección de candidaturas habrá primarias, algo que siempre reclamó Podemos y nunca se llevó a cabo. Este paso se da después de las críticas internas que los últimos meses hemos escuchado desde algunos ámbitos de Izquierda Unida que reclamaban una relación de iguales para aspirar a una mayor unidad del espacio y tras la experiencia del último año. También se va a elegir una doble coordinación paritaria para sustituir a Yolanda Díaz al frente de la formación tras su dimisión de junio. En lo político, Ángel, Sumar seguirá apostando por el laborismo, el feminismo y el republicanismo, del mismo modo que reconocen el desgaste del ciclo post-15M de cara a esta ponencia que se va a aprobar en 2025. Josué, gracias. Hasta ahora. Hay más que contarles, pero primero el tiempo. Estable en casi todo el país, pero con algunas nevadas, como en Canarias. Adrián Cordero. Sí, en Canarias de hecho es en el único lugar del país prácticamente en el que podemos hablar de eso de Blanca Navidad. Nevará, por ejemplo, en las cumbres de La Palma, lo está haciendo también en las cumbres de Tenerife, por encima de los 2.000 metros de altura. Atención también en la mitad occidental del archipiélago a las lluvias porque pueden ser intensas. Y hoy en el resto del país también tenemos algunas nevadas en el extremo norte, en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos. Irán a menos a lo largo del día, irán a menos también las lluvias en esa parte del país, pero sí notaremos durante toda la jornada, eso sí, un importante temporal de viento de cierzo en el Valle del Ebro, también de tramontana en Cataluña y en Baleares. A partir de mañana, tiempo más estable en general, aunque con más frío los próximos días, sobre todo de madrugada. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Es noticia también de estas últimas horas la visita sorpresa de los Reyes a Catarroja, en Valencia, uno de los lugares afectados por la dana. No todos la hayan recibido con ese mismo entusiasmo que escuchamos. La alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent, ha dicho que la visita es una falta de respeto. Asegura que los Reyes han ido a la parte más operativa, dice, de la localidad para aparentar una cierta normalidad que no es real y que ni siquiera han tenido el guiño de ir a ver a quienes trabajan en la rehabilitación del municipio. Era la primera visita a la que iban también la princesa y la infanta, María Manjabacás. Es la cuarta visita que hacen juntos los Reyes a Valencia después de la dana y la primera en la que van acompañados de sus hijas Leonor y Sofía. La primera parada ha sido en Catarroja. Los cuatro han recorrido las calles de la localidad, han visitado el mercado municipal y la Albufera, una de las zonas más dañadas porque ahí desembocó uno de los barrancos desbordados. También han estado en Picaña, en El Palmar y en Alacuás. Con esta visita los Reyes cumplen con la promesa que le hicieron a los vecinos de seguir yendo para que no se olvide la reconstrucción. En esta ocasión la novedad ha sido la sorpresa. Ha sido un viaje privado y familiar que previamente ni estaba anunciado ni agendado en las actividades oficiales de la Casa Real. También la gestión de la dana abrió ayer un nuevo capítulo de enfrentamiento. El Partido Socialista Valenciano ha denunciado al presidente Carlos Mazón. Mazón se grabó un vídeo entregando las llaves de una casa a una afectada por la dana y eso, dicen los socialistas, incumple la ley de publicidad institucional y es, además, añaden, un bochorno. Para el PP, lo ridículo es criticar que se entreguen viviendas a los afectados por la riada. En El Abierto vamos a analizar cómo y a qué ritmo avanza la entrega de ayudas a los afectados por la dana, pero
hoy también será noticia la prórroga que el Ministerio de Igualdad va a acordar con las 4 comunidades que no han abierto todavía centros de atención 24 horas para las víctimas de violencia machista. Tendrán 6 meses más para hacerlo, aunque el plazo terminaba el 31 de diciembre y después de 2 años y medio de margen. Si no se cumplen, tendrán que devolver los fondos europeos que ya han percibido. Mario Lalurido. A una semana para terminar el año, 4 comunidades autónomas no han abierto todavía ningún centro para la violencia sexual: Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Canarias. Más de un tercio siguen sin estar operativos, 16 de los 52 que mandata la ley del solo sí es sí. Ante este retraso, tendrán una segunda prórroga de 6 meses. Igualdad ha logrado una ampliación del plazo administrativo para que dispongan hasta el próximo 25 de junio y puedan justificar los créditos procedentes de los fondos europeos. Esta mañana el Ministerio se reúne con ellas en la conferencia sectorial para firmar el acuerdo. Las comunidades autónomas ya recibieron el dinero, 83 millones de euros en los últimos 2 años. Igualdad les recordará además que deberán cumplir con los criterios de atención a las víctimas permanente y presencial las 24 horas, ofrecida por personal suficiente y cualificado. Fuera de España, la confusión y creciente tensión en Alemania. Grupos de extrema derecha protestan en la calle contra la inmigración después de que un hombre atropellara a centenares de personas en un mercadillo navideño en Magdeburgo. El hombre es saudí, pero lleva 20 años en el país. Había indicios de su actitud violenta, pero también de que era crítico con el Islam y que simpatizaba con Alternativa para Alemania, partido de filiación nazi. Ayer supimos que su país de origen, Arabia Saudí, advirtió de su radicalización en Alemania el año pasado, pero lo pasaron por alto. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Ya en 2023, las autoridades alemanas recibieron un aviso por parte de Arabia Saudí sobre el atacante del mercado navideño. Les puso en alerta una de sus publicaciones en redes sociales, en las que simpatizaba con la ultraderecha, Elon Musk y algunos de los agitadores más conocidos británicos y estadounidenses. Pero las autoridades no hallaron nada sospechoso. También se le pusieron diversas multas por perturbar el orden público con insultos y amenazas. En este caso no tenemos ningún indicio de un ataque con motivaciones islamistas, sino todo lo contrario. La motivación es completamente diferente y el autor es, por así decirlo, atípico, según afirma el jefe de la oficina de la policía criminal, Holger Munch. La policía sigue investigando la motivación del detenido para cometer el atentado que ha costado la vida a 5 personas y ha dejado a más de 200 heridas. Sospechan que se podría sentir perseguido por las autoridades alemanas e insatisfecho por el trato que éstas daban a los solicitantes de asilo saudíes. De momento se encuentra en prisión preventiva. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Francia son horas clave para la formación del nuevo gobierno que tiene que suceder al de Michel Barnier, derribado por una moción de censura. El presidente Emmanuel Macron prometió un nuevo primer ministro en 24 horas, que luego fueron 48 y finalmente 72. Y el nuevo primer ministro François Bayrou ha prometido tener su gobierno antes de Navidad. Lo difícil vuelve a ser el equilibrio para que parte de los partidos, el Frente de Izquierdas, no se alineen con la derecha y el gobierno caiga de nuevo. París, Lucía Riera, buenos días. Buenos días. El grueso de los componentes del nuevo gobierno está ya decidido, pero hay 3 principales puntos de bloqueo que han obligado a postergar el anuncio: las carteras de Economía y de Exteriores y el nombre de Xavier Bertrand, líder regional republicano al que se le presumía la de Justicia, pero que desencadenaría la censura de la ultraderecha. Bayrou, que ha llegado a Matignon con un índice de popularidad históricamente bajo, solo un 34% de satisfechos, según el barómetro IFOP para el Journal du Dimanche, quiere un ejecutivo que dure más que el de su predecesor. Para eso ha buscado representar de forma igualitaria el espectro ideológico y rodearse de figuras políticas de peso. Podríamos ver el regreso de Gérald Darmanin o el de la ex primera ministra Elisabeth Borne. Los que seguro no estarán son miembros de los partidos ecologista o socialista, que no han querido entrar en el gobierno y esperan mayores concesiones para no tumbarlo. Hoy es día de luto oficial por la tragedia en Mayotte, habrá un minuto de silencio a las 11 y a partir de entonces sigue corriendo el reloj, si Bayrou quiere mantener su promesa de anunciar un gobierno antes de Navidad. En Oriente Próximo, Hamas asegura que el alto el fuego en Gaza está más cerca que nunca, pero de momento el ejército israelí sigue atacando. Lo ha hecho con drones contra una zona humanitaria, la de Al-Mawasi. Este es un enclave en el sur de la Franja de Gaza que el ejército de Netanyahu ha vuelto a bombardear. Hay al menos 7 muertos.
que se suman a los otros 50 de las últimas 24 horas. El propio ejército israelí había calificado como zona segura para civiles al-Mawasi. El director de la Agencia de Refugiados de la ONU denuncia una escalada mientras las negociaciones siguen entre las presiones de la administración estadounidense de Joe Biden. Ahora que estamos en época de tantos desplazamientos, en Portugal preocupan las muertes por accidentes de tráfico ante la incapacidad de las autoridades para reducir el número de fallecidos en los últimos años. Según los últimos datos, Portugal apenas ha reducido en un 1% los fallecidos en accidentes en la carretera y uno de los principales problemas es el alcohol. 1 de cada 3 fallecidos superaban la tasa permitida. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Si la Unión Europea ha logrado reducir su tasa de muertes en carretera en un 12% en el último lustro, Portugal apenas lo ha hecho en un 1,5%. Entre el último trimestre de 2017 hasta los días de hoy. Desde el último trimestre de 2017 hasta los días de hoy han muerto en las carreteras portuguesas 5.000 personas y 19.000 heridos graves, ha dicho el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Vial, Rui Ribeiro. Es decir, son 61 muertes por cada millón de personas este año frente a la media europea de 47. Lo más preocupante es que Portugal no consigue bajar la cifra y la razón es clara. Lleva 4 años sin una estrategia nacional de seguridad vial que se ha empezado a preparar tarde y se ha visto afectada por los cambios políticos y administrativos. El aumento de fiscalización apenas surte efecto porque no está coordinado con las campañas de concienciación ni con una actuación más amplia de las fuerzas de seguridad y prevención. Se denuncia que la inversión es escasa y será peor porque el año que viene esta partida será casi un 9% más baja. El problema más importante que se debe atacar, el alcohol, pues hasta 1/3 de los muertos autopsiados presentan tasas no permitidas. Y además en Belgrado decenas de miles de personas han protestado este domingo contra el gobierno del presidente serbio Aleksandar Vučić, exigiendo responsabilidades por el colapso de una estación de tren el pasado mes de noviembre que provocó la muerte de 15 personas. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Víctor Lapuente, Berna González Harbour y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.